El puerto de Ostia es la boca que alimenta a Roma, 16 kilómetros de distancia, un río sucio que arrastra barcazas cargadas hasta hundirse, y al final del Tíber, donde el agua dulce se encuentra con el mar, Ostia, la boca del monstruo más grande que el mundo haya visto jamás. Cada día 100 barcos, cada semana 1000 ánforas de aceite, cada mes suficiente grano para alimentar a 1 millón de bocas hambrientas que gritan en el foro, que exigen pan y circo, que consumen y consumen sin pensar de dónde viene todo. Viene de Ostia, y Ostia huele. Huele a pescado podrido bajo el sol de agosto, a sudor de esclavos cargando sacos de trigo, a especias dulzonas de Oriente que se mezclan con el hedor de la letrina pública junto al Muelle 3, a vino barato derramado sobre piedra caliente, a dinero, a sobornos, a imperios que se construyen una moneda a la vez. Ostia es ruidosa. Los estibadores gritan en griego, en púnico, en egipcio, en lenguas que ni siquiera tienen nombre. Los mercaderes regatean en latín mezclado con insultos en todos los idiomas del Mediterráneo. Las flautas marcan el ritmo para los remeros. Los látigos chasquean. Los niños mendigos lloran. Las prostitutas del puerto llaman a los marineros recién llegados. Ruido, constante, interminable, hasta que llegó el Fortuna. Era el barco más rico de la flota egipcia. 3 hileras de remos de pino, 180 remeros entrenados en Alejandría, velas púrpuras teñidas con múrex, cada una costando más que una villa en las colinas de Roma. Casco pintado con ocre rojo mezclado con sangre de buey, un ritual egipcio para mantener alejados a los espíritus del mar. En su bodega, aceite de oliva de la mejor calidad, vino de Chipre que los senadores pagaban en oro, papiros con textos de la gran biblioteca, marfil de Nubia, especias de lugares tan lejanos que sus nombres sonaban como magia. Un cargamento que valía más que 10 barcos normales. Pero trajo algo más, algo que no estaba en el manifiesto. Algo que el capitán, un griego llamado Teodoros que había navegado durante 30 años sin perder un solo hombre, no sabía que llevaba. Trajo el silencio y trajo el olvido. Marco, un inspector de puerto que solo quería terminar su turno e irse a casa con su mujer y su hija de 6 años, subió a bordo esperando encontrar lo de siempre. Contrabando, aceite rebajado, esclavos sin declarar para evitar impuestos. Encontró una cena servida, vino derramándose lentamente sobre una mesa de cedro, pan tan caliente que el vapor aún subía de la corteza rota, higos masticados hasta la mitad y luego abandonados, y silencio. 43 hombres habían navegado en ese barco desde Alejandría. 43 hombres que sabían sus nombres, que recordaban a sus familias, que soñaban con gastar sus monedas en tabernas y prostíbulos. 43 hombres que murieron sin gritar, porque olvidaron cómo hacerlo. Esta es la historia del Fortuna, y de lo que espera en las bodegas oscuras de los barcos que no deberían llegar a puerto. Marco Lucius Verus tenía 32 años cuando vio el Fortuna por primera vez. No era viejo, pero ya se sentía así. 3 años en Germania te envejecían rápido. 3 años viendo compañeros morir de frío, de fiebre, de flechas bárbaras envenenadas con mierda de cerdo. 3 años durmiendo en barro helado, comiendo pan con gorgojos, obedeciendo órdenes de tribunos que nunca habían visto combate real. Había vuelto a Roma con una cicatriz en el muslo izquierdo, cortesía de un guerrero querusco que casi le abre la pierna, y una recomendación del centurión para un trabajo seguro. Portitor, inspector de puerto. No era glorioso, no había estatuas para los que contaban ánforas, pero era seguro, y después de Germania, Marco valoraba la seguridad más que el oro. Su trabajo era simple: revisar los cargamentos, asegurarse de que coincidieran con el manifiesto, cobrar los impuestos correspondientes, detectar contrabando. Aburrido, repetitivo, perfecto. Aquel día, el día del Fortuna, Marco había revisado ya 5 barcos. Un mercante de Galia con ámbar báltico. Todo en orden, un barco griego con aceite de oliva. El capitán había intentado ocultar 3 ánforas extras bajo una red de pesca. Marco lo había multado y se había quedado con 2 denarios de propina. Un barco hispano con plata de las minas de Cartagena, escoltado por soldados. Marco apenas había mirado el cargamento. Un pesquero local. Apestaba tanto que Marco había agitado la mano y dejado pasar al capitán sin revisar nada. Y un barco de esclavos de Dacia. 50 hombres, mujeres y niños encadenados en la bodega. Marco había visto sus ojos mientras contaba cabezas para el registro.
ojos vacíos, ya muertos por dentro. Había firmado el manifiesto rápido y se había ido. No le gustaban los barcos de esclavos. Ahora estaba sentado en el borde del muelle 3, masticando pan duro que había comprado esa mañana a un panadero cerca del foro. El sol estaba cayendo. Calculó que tenía quizás 1 hora más de luz. Luego podría irse a casa, a su ínsula, el edificio de apartamentos de 3 pisos donde vivía con su esposa Livia y su hija Julia. Julia, 6 años, ojos grandes y negros como los de su madre. Siempre haciendo preguntas. Pater, ¿por qué el mar es salado? Pater, ¿por qué los barcos flotan? Pater, ¿has matado a bárbaros en Germania? A esa última pregunta, Marco nunca respondía directamente. Livia, 30 años, hija de un panadero. Se habían casado hace 7 años, justo antes de que Marco partiera a Germania. Ella había esperado. No todas las esposas esperaban. Marco lo sabía. Esa noche, Livia había prometido cocinar garum con pescado fresco. A Julia le encantaba. A Marco también, aunque nunca lo admitía. Solo 1 hora más. Solo tenía que terminar el turno. Y entonces vio el Fortuna. Al principio no notó nada extraño. Era un trirreme grande, eso sí, probablemente egipcio por las velas púrpuras y el diseño del casco. Pero había algo... Marco dejó de masticar. El barco se acercaba al puerto en línea recta, sin correcciones, sin ajustes de vela. Los remos no se movían, pero avanzaba con la corriente. Sí, pero también con algo más, como si algo lo empujara. Y no había ruido. Los barcos que entraban a Ostia hacían ruido. Siempre. Los marineros gritaban órdenes. Suelten vela, bajen remos, preparen cuerdas. Los flautistas tocaban el ritmo de remo. Los mercaderes en cubierta ya estaban gritando precios a los estibadores del muelle. Pero el Fortuna se deslizaba en silencio. Marco se puso de pie. Miró alrededor. Otros también lo habían notado. Rufus, un viejo estibador con cicatrices de látigo en la espalda de cuando había sido esclavo, liberado hacía 20 años. Estaba parado junto a un montón de cuerdas, mirando el barco con el ceño fruncido. «Eso no está bien», murmuró Rufus. Un mercader egipcio de telas, un hombre gordo llamado Kenti que siempre vestía túnicas de lino blanco inmaculado, dejó de negociar con un comprador y miró hacia el mar. «Conozco ese barco», dijo en su latín con acento. «Es el Fortuna, sale de Alejandría cada 3 meses. El capitán es Teodoros, un griego que...» Se calló. El puerto entero se había quedado en silencio. 100 personas, estibadores, mercaderes, prostitutas, niños mendigos, soldados de la guardia del puerto, todos mirando el trirreme que se acercaba sin hacer ningún ruido. El Fortuna chocó contra el muelle. No con fuerza, no con el impacto usual que hacía que los tablones crujieran y los marineros maldijeran mientras aseguraban las cuerdas. Solo se detuvo, como una puerta cerrándose suavemente. Marco sintió un nudo en el estómago. Conocía esa sensación. La había sentido en Germania, en el bosque de Teutoburgo, cuando su patrulla había encontrado el claro donde habían masacrado a 3 legiones 15 años antes. Huesos blanqueados por el sol, armaduras oxidadas, águilas legionarias clavadas en árboles como burla. El aire había cambiado entonces, se había vuelto pesado, opresivo, como ahora. «Alguien tiene que subir», dijo un soldado de la guardia del puerto. Era joven, quizás 20 años, probablemente su primer año de servicio. «Hay que revisar el cargamento». Nadie se movió. El soldado miró a Marco. «Tú, eres inspector. Ve». Marco no se movió. «Ve tú, eres soldado. Yo no tengo autoridad para revisar manifiestos. Y yo no tengo estupidez suficiente para subir a un barco que huele así». El soldado frunció el ceño. «¿Huele? No huelo nada». Y tenía razón. Ese era el problema. El puerto de Ostia siempre olía. Pescado, sudor, especias, mierda, vino, sal, madera mojada, alquitrán. Pero cerca del Fortuna, nada. Como si el barco hubiera borrado los olores a su alrededor. Rufus escupió al agua. «Los dioses no están contentos con ese barco, Marco. Míralo. Velas nuevas, casco recién pintado, madera sin daños. Ninguna tormenta lo golpeó, pero llega como un cadáver flotando». «Los muertos no flotan», dijo Marco. «Se hunden, a menos que algo los mantenga arriba». Marco cerró los ojos, respiró hondo. Pensó en Livia, en Julia, en el pescado con garum esperándolo en casa. Luego abrió los ojos y caminó hacia la pasarela.
La pasarela que conectaba el muelle con la cubierta del Fortuna era de madera de roble. Estaba mojada, probablemente por el agua de mar salpicando durante la travesía. Marco la cruzó despacio. Cada paso hacía que la madera crujiera bajo sus sandalias de cuero. Llevaba su pugio, su daga corta, colgando del cinturón de cuerda. La había limpiado hace 2 meses, pero ya estaba oxidándose de nuevo. No importaba, nunca la usaba. No desde Germania. Llevaba también su tablilla de cera y un stylus, el punzón de metal para escribir, porque se suponía que debía tomar nota del cargamento. Impuestos, siempre impuestos. Tocó el mango del pugio mientras cruzaba. El metal frío le recordó la última vez que lo había usado. Un guerrero bárbaro, joven, quizás 18 años, rubio, con pintura azul en la cara. Marco le había clavado el pugio en el cuello mientras el bárbaro trataba de arrancarle los ojos con los dedos. La sangre había sido caliente, sorprendentemente caliente. Marco parpadeó alejando el recuerdo. Pisó la cubierta del Fortuna. Lo primero que notó fue el orden. Los barcos mercantes eran caóticos, cuerdas enredadas, ánforas apiladas sin cuidado, vómito de marineros mareados, restos de comida, ropa tendida, siempre un desastre. Pero la cubierta del Fortuna estaba perfecta, las cuerdas enrolladas con precisión militar, las velas púrpuras plegadas sin una sola arruga, las ánforas apiladas en líneas rectas, cada una sellada con cera roja que aún brillaba húmeda. Ningún desorden, ninguna vida. Marco dio un paso, luego otro. Sus sandalias dejaban huellas húmedas en la madera seca. Esperó, escuchó, nada. En un barco mercante siempre había ruido. Marineros hablando en la bodega, ratas corriendo entre las ánforas, madera crujiendo mientras el barco se asentaba en el puerto. Pero aquí, silencio. El tipo de silencio que duele en los oídos. «¿Hola?», llamó Marco. Su voz sonó extraña, apagada, como si el aire mismo se la tragara. «Soy Marco Lucius Verus, portitor de Ostia, inspector del puerto. Este barco debe ser revisado antes de que el cargamento pueda descargarse». Esperó. Nada. «Si hay enfermos a bordo, deben identificarse. Si hay muertos, necesito saberlo para cerrar el puerto y prevenir la propagación de peste». Silencio. Marco caminó hacia el centro de la cubierta. El sol estaba cayendo rápido ahora. El cielo se había vuelto naranja, luego rojo, luego púrpura oscuro. En menos de media hora sería de noche. Necesitaría luz. Vio una lucerna, una lámpara de aceite de bronce, colgando de un gancho cerca del mástil principal. Era elaborada. Tenía grabados de delfines saltando. Cara, probablemente importada de Grecia. Marco la descolgó. Pesaba. Aún tenía aceite. Usó su pedernal para encenderla. La llama prendió al tercer intento. Pequeña y temblorosa. La luz naranja iluminó la cubierta. Y entonces Marco vio la mesa. Estaba bajo un toldo de lino blanco, protegida del sol y la sal. Una mesa de cedro del Líbano. Marco reconoció la madera por el olor dulzón. Había visto muebles así en las villas de senadores ricos. Y sobre la mesa, comida. No sobras, no desperdicios. Una cena. Marco se acercó lentamente sosteniendo la lucerna alta. Pan de trigo blanco. Una hogaza entera, rota por la mitad. El vapor aún subía de la miga esponjosa. Caliente. Higos secos de Judea. 12, contó Marco automáticamente. 6 en cada plato de cerámica pintada. Queso de cabra, cortado en cubos perfectos. Aún no estaba duro por el aire. Fresco. Una jarra de vino de cerámica roja. Al lado, 2 copas de plata con incrustaciones de oro en el borde. Una de las copas estaba llena. La otra estaba a medias. Y mientras Marco miraba, vio algo que le heló la sangre. La copa llena estaba derramándose. No volcada, no caída, derramándose. El vino tinto, casi negro, se deslizaba por el borde de la copa, gota a gota, formando un charco sobre la mesa de cedro. Como si alguien invisible la sostuviera con mano temblorosa. Marco dio un paso atrás. Su pie chocó contra algo blando. Miró hacia abajo. Un cuerpo. Marinero. Hombre joven. Quizás 25 años. Vestía una túnica corta de lino sucio, del tipo que usaban los remeros. Sus brazos eran musculosos, curtidos por años de trabajo. Pies descalzos, callos en las manos. Muerto, pero no había sangre, no había heridas, no había vómito ni espuma en la boca, ni ojos inyectados que indicaran veneno. Solo... Marco se agachó acercando la lucerna al rostro del cadáver.
Los ojos estaban abiertos, vidriosos pero claros, sin ictericia, sin pus, la boca entreabierta, pero la expresión no era de dolor, no era de miedo, era de confusión, como si el hombre hubiera muerto sin entender qué le estaba pasando. Marco había visto muchos muertos. En Germania había caminado entre campos de batalla donde los cuerpos se apilaban como leña. Conocía las caras de la muerte, el miedo, ojos abiertos de par en par, boca en un grito silencioso. El dolor, cara contraída, dientes apretados. La paz, ojos cerrados, expresión relajada. Pero esto era confusión pura, como si el hombre hubiera muerto preguntándose, ¿qué está pasando? Marco se levantó, miró alrededor. La luz de su lucerna bailaba sobre la cubierta, proyectando sombras alargadas que se movían como cosas vivas. Y entonces vio más cuerpos, uno junto al mástil principal, sentado con la espalda contra la madera, cabeza caída sobre el pecho. Dos más cerca de la proa, uno boca abajo, el otro de lado, con las manos extendidas como si hubiera intentado agarrarse de algo. Otro enredado en una red de pesca, como si hubiera tropezado y caído. Contó. 7 cuerpos en cubierta, todos con la misma expresión de confusión congelada en sus caras muertas. Marco sintió que el miedo le subía por la columna como dedos fríos. «Peste», susurró tratando de convencerse. «Es la peste de Oriente. Por eso no hay...» Se calló. La peste dejaba marcas, bubones en axilas e ingles, fiebre, sudor, vómito negro. Estos hombres no tenían nada de eso, solo muerte, muerte sin causa. Marco dio un paso hacia la pasarela. Debía bajar, avisar al prefecto del puerto, tal vez quemar el barco entero antes de que... Y entonces escuchó un sonido. Venía de abajo, de la bodega, un arrastre, como si algo pesado se moviera sobre el suelo de madera. Marco se quedó paralizado. Hay alguien vivo. Debía bajar, ver quién era. Tal vez un superviviente, tal vez alguien que pudiera explicar qué había pasado. O tal vez algo peor. Marco tocó el mango del pugio. Seguía oxidado. Seguía sin filo. Pero era algo. ¿Hay alguien ahí abajo?, gritó hacia la abertura de la bodega, una entrada cuadrada en el centro de la cubierta con escaleras de madera que descendían a la oscuridad. ¿Estás herido? ¿Puedes oírme? El arrastre se detuvo. Silencio. Entonces, desde la oscuridad profunda de la bodega llegó una voz, ronca, débil, desesperada. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Marco respiró hondo y comenzó a bajar las escaleras. Las escaleras de la bodega eran estrechas, apenas cabía un hombre con los hombros anchos. Marco tenía que agacharse ligeramente mientras descendía. Sostenía la lucerna con la mano izquierda, la mano derecha cerca del pugio, aunque sabía que no serviría de nada contra la peste o lo que fuera que había matado a la tripulación. Cada peldaño crujía bajo su peso. El sonido resonaba en el espacio cerrado de la bodega. El olor cambió mientras descendía. En cubierta había olido a sal y madera mojada. Aquí abajo, aceite de oliva. Dulce, espeso, casi empalagoso. Vino fermentado, ácido y frutal. Especias, canela de Oriente, pimienta negra de la India, azafrán de Persia y algo más, algo metálico. Como cuando sostienes monedas de cobre demasiado tiempo y te impregnan las manos con ese olor a metal oxidado. Marco llegó al último peldaño. La bodega se abría ante él. Era grande, mucho más grande de lo que esperaba. El techo era bajo. Marco podía tocarlo estirando el brazo, pero se extendía en todas direcciones. Columnas de madera sostenían el techo, espaciadas cada 3 metros. Entre ellas, filas y filas de ánforas. Cientos de ellas. Todas apiladas en estantes de madera, aseguradas con cuerdas. Cada ánfora sellada con cera roja marcada con símbolos egipcios. Un cargamento que valía... Marco ni siquiera podía calcularlo. Miles de denarios, quizás decenas de miles. Levantó la lucerna. Las sombras bailaron sobre las paredes curvas del casco. La luz naranja hacía que las ánforas parecieran moverse, como si respiraran. «¿Dónde estás?», llamó Marco. «Dije que voy a ayudarte». «¿Dónde?» «Aquí». La voz venía de la parte trasera de la bodega, más débil ahora, casi un suspiro. Marco caminó entre las filas de ánforas. Sus sandalias hacían un sonido sordo contra la madera del suelo. La bodega olía cada vez más fuerte a aceite y especias. Era casi mareante.
Pasó junto a un barril abierto de garum, la salsa de pescado fermentado que los romanos ponían en todo. El olor era terrible, pero familiar. A Marco casi le reconfortó. Era algo normal en este barco de pesadilla. Siguió avanzando. La luz de su lucerna iluminó algo al fondo. Una figura. Un hombre sentado contra la pared curva del casco, con las piernas extendidas y la cabeza caída sobre el pecho. Marco se acercó despacio. ¿Estás herido?, preguntó. ¿Qué pasó aquí arriba? El hombre no respondió. Marco se arrodilló frente a él, sosteniendo la lucerna cerca de su cara. Era viejo. 60 años, quizás más. Eso era raro. Los marineros rara vez llegaban a esa edad. El mar se los llevaba jóvenes. Vestía una túnica de lino fino. No la túnica corta y sucia de un remero. Esta era larga, limpia, con bordes púrpuras. Ropa de mercader rico, o de capitán. Llevaba anillos de oro en los dedos. 3 en la mano izquierda, 2 en la derecha. Todos con gemas, rubíes, zafiros, esmeraldas. Su barba era gris, bien recortada. Alguien había cuidado su apariencia incluso en el barco. Pero sus ojos... Marco sintió que algo frío le tocaba la nuca. Los ojos del hombre estaban abiertos. No ciegos, no nublados por la muerte. Simplemente vacíos, como pozos sin fondo. ¿Me oyes? Marco chasqueó los dedos frente al rostro del hombre. ¿Estás herido? ¿Enfermo? El hombre parpadeó, lentamente, como si tuviera que recordar cómo hacerlo. Luego giró la cabeza hacia Marco. El movimiento era mecánico, como una estatua moviéndose. «Tú», dijo el hombre. Su voz era un susurro áspero. «¿Tú qué?» «Soy Marco, inspector del puerto. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué están todos muertos?» El hombre lo miró sin comprender. «¿Muertos?», repitió lentamente probando la palabra. ¿Qué es muertos?» Marco retrocedió. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué es muertos? Muertos, dijo el hombre otra vez. Frunció el ceño como si tratara de recordar algo importante. Debería saber qué significa. Sé que debería, pero no puedo... ¿Cómo te llamas? El hombre miró sus propias manos. Las giró lentamente, observando los anillos en sus dedos como si nunca los hubiera visto antes. No lo sé, susurró. Tengo un nombre, sé que tengo uno. Todos tienen nombres, pero cuando trato de recordarlo solo hay vacío. Marco sintió que el miedo se convertía en algo más profundo, algo primitivo. ¿Eres el capitán de este barco? ¿Capitán? El hombre sonrió, una sonrisa vacía, terrible. ¿Qué es eso? Suena importante, pero no puedo... Las palabras se me escapan. ¿Qué le pasó a la tripulación? El hombre dejó de sonreír. Sus ojos, esos ojos horriblemente vacíos, se llenaron de algo. No miedo exactamente. Más bien, reconocimiento. La estatua, susurró. Encontramos la estatua en Alejandría. Un mercader egipcio... No, más viejo que egipcio. Más viejo que los faraones. La desenterró en el desierto. Dijo que tenía miles de años. Dijo que valía más que todo el oro de Egipto. Marco se inclinó hacia adelante. ¿Qué estatua? ¿Dónde está? El hombre señaló hacia el fondo de la bodega con un dedo tembloroso. Allí, la pusimos allí, en la esquina más oscura. Porque los hombres decían que les daba pesadillas. Decían que cuando la miraban demasiado tiempo sentían que algo los miraba de vuelta. ¿Qué tipo de estatua? No lo sé. El hombre comenzó a respirar más rápido. No puedo recordar cómo era. Sé que la vi, sé que la miré, pero cuando trato de recordar su forma, mi mente se resbala. Como tratar de agarrar agua. ¿Qué le pasó a tu tripulación? El viejo miró a Marco con esos ojos vacíos. Empezó hace 3 días, o tal vez 4. No puedo recordar. El tiempo se volvió extraño. Uno de los remeros, un joven de Creta, empezó a actuar raro. Se olvidó de su turno. Luego se olvidó de su nombre. Luego se olvidó de cómo remar. Lo encontramos mirando sus manos, solo mirándolas, como si nunca las hubiera visto. Le preguntamos qué pasaba y dijo, ¿qué son estas cosas? ¿Por qué están conectadas a mí? Pensamos que estaba enfermo. Lo atamos en cubierta, para que no lastimara a nadie. Pero entonces empezó a pasarle a otros. El cocinero olvidó cómo hacer pan. Se quedó mirando la harina sin entender qué era. El navegante olvidó para qué servían las estrellas. Uno de los oficiales olvidó su propio nombre, su esposa,
sus hijos, todo. El hombre respiraba cada vez más rápido ahora. Las palabras salían atropelladas. Y entonces empecé a olvidar yo también. Primero cosas pequeñas, el nombre de mi ciudad natal, el rostro de mi madre. Luego cosas más grandes. ¿Qué era un barco? ¿Para qué servían las velas? Los hombres empezaron a morir. No de golpes, no de enfermedad. Simplemente dejaban de saber cómo vivir. Uno olvidó cómo respirar. Otro olvidó que necesitaba comer. Otro se cayó por la escalera porque olvidó qué eran las piernas y para qué servían. El viejo agarró la túnica de Marco con dedos temblorosos. La estatua nos miró, y cuando nos miró, nos vació. Nos quitó todo lo que nos hacía, ¿cómo se dice? Personas, hombres, las palabras se me van. Marco sintió que algo frío le apretaba el pecho. ¿Dónde está esa estatua ahora? El viejo señaló de nuevo hacia la oscuridad al fondo de la bodega. Allí, escondida. Pero puedes sentirla, puedes sentir que te mira, incluso cuando no la ves, incluso cuando cierras los ojos. Está... El hombre dejó de hablar. Su boca se quedó abierta, pero no salió más sonido. Sus ojos se quedaron fijos en Marco, y entonces, muy lentamente, la luz en esos ojos se apagó. No como cuando alguien muere de golpe, no como cuando el corazón se detiene, sino gradualmente, como una lámpara a la que se le acaba el aceite. El hombre seguía respirando. Su pecho subía y bajaba, pero ya no había nadie dentro. Marco retrocedió tropezando con una ánfora. «¿Hola?», susurró. «¿Sigues ahí?». El cuerpo del viejo respiró. Respiró otra vez, luego se detuvo. Simplemente se detuvo, como si hubiera olvidado cómo continuar. Marco se quedó arrodillado en la oscuridad de la bodega, con la lucerna temblando en su mano. El viejo estaba muerto, o algo peor que muerto, y al fondo de la bodega, escondida en las sombras más profundas, algo esperaba. Marco debió irse en ese momento. Lo sabía. Cada instinto de supervivencia que había desarrollado en 3 años de guerra en Germania le gritaba que corriera, que subiera las escaleras, que saltara del barco, que nadara si era necesario. Pero no lo hizo, porque era soldado, había sido legionario, y los legionarios no huían sin entender contra qué huían. «Conoce a tu enemigo», había dicho su centurión en Germania. «Un enemigo que no ves es más peligroso que 1000 bárbaros con hachas». Marco necesitaba ver la estatua, necesitaba entender qué era, y tal vez, solo tal vez, necesitaba destruirla antes de que lo que le había pasado a esta tripulación se extendiera al puerto, a Ostia, a Roma, a Julia, a Libia. Se levantó despacio, sus piernas temblaban. La lucerna casi se le cae de las manos. Miró el cuerpo del viejo. Ya no se movía, no respiraba. Era solo carne vacía ahora. Marco se dio vuelta y caminó hacia el fondo de la bodega. La bodega se hacía más oscura mientras avanzaba. Las ánforas proyectaban sombras largas que parecían alcanzarlo. La luz de su lucerna apenas penetraba la oscuridad adelante. Pasó junto a cajas de madera selladas, probablemente papiros o pergaminos, valiosos. Pasó junto a barriles de especias, canela, jengibre, azafrán. El olor era tan fuerte que casi podía saborearlo. Pasó junto a una jaula de hierro, vacía. Probablemente había contenido algún animal exótico para los juegos en Roma. Un león, un leopardo, algo así. Las cuerdas que colgaban del techo se mecían suavemente, aunque no había viento. Marco sintió que algo le tocaba el hombro. Giró bruscamente, levantando la lucerna. Nada, solo sombras. Respiró hondo. Siguió caminando. El fondo de la bodega estaba lleno de basura. Ánforas rotas, cuerdas viejas, pedazos de madera astillada, ropa abandonada, una sandalia sin par, como si alguien hubiera empujado todo el desorden hacia atrás para esconderlo de la vista. Y entonces la vio, la estatua. Estaba en la esquina más alejada de la bodega, parcialmente escondida detrás de una pila de ánforas rotas que alguien había colocado deliberadamente para bloquear la vista. Marco se acercó despacio. La luz de su lucerna cayó sobre ella. Y Marco se detuvo. Era de basalto negro. No el negro común de la piedra volcánica, sino un negro más profundo. Un negro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Marco acercó la lucerna. La llama se hizo más pequeña, como si algo la estuviera succionando. La estatua tenía forma vagamente humana. 2 metros de altura, calculó Marco. Tal vez más.
Era difícil decir porque el techo era bajo y la estatua parecía encorvarse ligeramente, como si el espacio fuera demasiado pequeño para ella. Tenía 2 brazos, pero eran demasiado largos. Llegaban hasta el suelo, terminando en manos con dedos delgados, cada uno del largo del antebrazo de un hombre. Los dedos terminaban en garras curvadas. Las piernas eran cortas y gruesas, como pilares. Los pies, si es que eran pies, eran anchos y planos, con 3 dedos terminando en espolones. Pero la cabeza... Marco sintió que algo frío le recorría la columna. La cabeza era lo peor. Tenía la forma básica de un cráneo humano, redondeado en la parte superior, mandíbula inferior. Pero ahí terminaban las similitudes. No había ojos, solo cuencas, profundas, oscuras, como túneles que descendían infinitamente dentro de la piedra. La nariz era un simple agujero triangular, como el de un cráneo descarnado. Y la boca estaba abierta. No mucho, solo lo suficiente para mostrar lo que había dentro. Dientes, filas de dientes pequeños, afilados, como los de un tiburón, tallados con precisión imposible en la piedra negra. Y la lengua, había una lengua, era larga y delgada, extendiéndose fuera de la boca hacia abajo, casi tocando el pecho de la estatua. Marco dio un paso atrás. «Por Júpiter», susurró. No era arte, no era ningún dios que Marco reconociera. No era Ra, no era Osiris, no era Anubis, no era ninguno de los dioses egipcios tallados en las paredes de los templos que había visto en Roma. Era algo más viejo, algo que existía antes de que los egipcios tallaran sus primeras pirámides. Marco bajó la vista. El pecho de la estatua estaba cubierto de símbolos, no jeroglíficos egipcios. Marco había visto suficientes ánforas y papiros para reconocer la escritura egipcia. Estos símbolos eran diferentes, más simples, más primitivos, pero también más complejos. Líneas curvas que se entrelazaban formando patrones que dolían mirar, círculos dentro de círculos, espirales que parecían girar aunque Marco sabía que eran solo piedra tallada. Y mientras miraba, los símbolos parecieron moverse. No físicamente, pero en su mente, como si estuvieran reptando dentro de sus pensamientos. Marco parpadeó, sacudió la cabeza. Los símbolos volvieron a ser solo líneas talladas. «Solo es piedra», se dijo a sí mismo. «Solo es basalto tallado por algún loco. No puede hacerme daño. Es solo...» La llama de su lucerna se apagó. Marco se quedó paralizado. La oscuridad era absoluta. No como la noche afuera, donde siempre había luz de luna o estrellas. Esto era oscuridad total, como si estuviera dentro de una tumba sellada. «No», susurró Marco. «No, no, no». Buscó a tientas su pedernal. Sus dedos torpemente encontraron la bolsa en su cinturón. Sacó el pedernal y el raspador. Golpeó una vez. Chispas. Pero la lucerna no prendió. Golpeó de nuevo. Más chispas. La mecha de la lucerna humeaba pero no prendía. Golpeó una tercera vez. La llama prendió. Pequeña, débil, pero suficiente. Marco levantó la lucerna con mano temblorosa. La estatua estaba más cerca. Marco dejó de respirar. No puede ser. La estatua solo había estado a 3 metros. Ahora estaba a 2. Las estatuas no se mueven. «Solo es mi imaginación», susurró Marco. La oscuridad me confundió. Estaba más cerca de lo que pensaba. Solo... La estatua lo miraba. No tenía ojos, solo cuencas vacías, pero miraba. Marco lo sentía, un peso invisible sobre su mente, como si algo enorme se hubiera inclinado sobre él, observándolo con curiosidad. «¿Qué eres tú?». La pregunta no llegó con palabras. Llegó como un sentimiento, una presencia, algo que presionaba contra los bordes de su mente. «Vete», susurró Marco. «No estoy mirándote. Me voy. No voy a tocarte. Solo voy a... ¿Recuerdas tu nombre?». Marco parpadeó. «¿Qué? ¿Tu nombre? ¿Lo recuerdas?». Yo soy Marco. Marco Lucius Verus. ¿Estás seguro?». «Por supuesto que estoy seguro. Es mi nombre. Es...». Marco frunció el ceño. «¿Es tu nombre? ¿O es solo un sonido que otros usan cuando te hablan?». «Es mi nombre. Me lo dio mi padre cuando... Marco trató de recordar. Su padre. Había tenido un padre. Todos tenían padres. Pero cuando trataba de ver su rostro solo había... bruma. «Me lo dio mi padre cuando nací», dijo Marco, pero su voz sonaba menos segura. «¿Y tu padre? ¿Recuerdas su nombre?». Era... Marco cerró los ojos, concentrándose. Su padre, alto, con barba,
Trabajaba en... ¿En qué trabajaba? ¿Recuerdas a tu madre? Mi madre, ella, una mujer, con pelo oscuro, sonriendo, pero su rostro estaba borroso, como una pintura bajo el agua. Esto no está pasando. Marco abrió los ojos. Estás en mi mente. No estoy en tu mente. Tu mente está en mí. Marco sintió que algo frío le tocaba los pensamientos, como dedos invisibles que hurgaban entre sus recuerdos. «¡No!», gritó. «¡Sal! ¡Fuera!». Pero era demasiado tarde. Sintió cómo se deslizaba fuera de su alcance. El rostro de su esposa, borrado. El nombre de su hija, borrado. Su primera batalla en Germania, borrado. «¡Para!». Marco cayó de rodillas. «Por favor, para». La presencia se detuvo. No porque tuviera misericordia, sino porque estaba saboreando. Marco lo sintió. La cosa al otro lado de la estatua estaba disfrutando esto, como un gourmet probando un vino fino antes de beberlo todo. Interesante, vino el sentimiento. Todavía resistes. La mayoría ya habría olvidado cómo pensar. Pero tú sigues luchando. «¿Qué eres?», susurró Marco. «No tengo nombre. Los nombres son inventos recientes. Yo existía antes de que sus especies aprendiera a nombrar cosas. ¿Qué quieres?». «Nada. Querer implica deseo. Yo simplemente soy. Y cuando soy, las cosas pequeñas como tú dejan de ser». «¿Por qué? ¿Por qué tu dios Júpiter lanza rayos? ¿Por qué el sol sale cada día? ¿Por qué respiras? ¿No preguntan ¿por qué?». Simplemente es. Yo simplemente soy. Y tú pronto dejarás de ser. Marco sintió que la presencia se hundía más profundo en su mente. Esta vez no se detuvo. Marco no podía recordar cómo había llegado ahí. Estaba de rodillas. Eso lo sabía. Sostenía algo en su mano izquierda, algo que daba luz. ¿Qué era? Una lucerna. Sí, una lucerna. Pero, ¿qué era una lucerna? Marco miró la llama. Naranja, caliente, hermosa. Pero no entendía qué era. Sabía que debería saberlo. Sabía que había usado lucernas toda su vida, pero el concepto se le escapaba. ¿Cómo funcionaba? ¿Por qué daba luz? ¿Qué era la luz? Marco miró alrededor. Estaba en un lugar oscuro, con paredes de madera curvas. Olía a... No podía recordar las palabras para describir los olores. Había cosas apiladas, jarros grandes, pero no recordaba cómo se llamaban ni para qué servían. Y frente a él, algo negro, alto, con forma de... ¿qué? No tenía palabra para ello. Marco lo miró. Las cuencas vacías lo miraban de vuelta, y sintió que su mente se deslizaba un poco más. «¿Quién eres?». La pregunta apareció en su mente. Pero no era su pregunta. Era la pregunta de algo más. Soy... ¿Quién era? Debería saberlo. Era una pregunta simple. Todos sabían quién eran. Pero cuando trataba de encontrar la respuesta, solo había vacío. «Ya no lo recuerdas, ¿verdad? Tu nombre se ha ido, como arena escurriendo entre los dedos». Tengo un nombre... ¿Empezaba con M o era P? No importaba. Los nombres no importaban. Nada importaba. Marco dejó caer la lucerna. Cayó al suelo. El aceite se derramó. La llama lamió la madera. Comenzó a extenderse. Marco lo miró sin comprender. Fuego. ¿Qué era el fuego? Era importante. Debía serlo, pero no podía recordar por qué. La llama subió por una cuerda colgante. Llegó a una pila de telas secas. Las telas se encendieron. Humo, gris, espeso. Marco tosió. El humo le quemaba los ojos, pero no se movió. Había olvidado cómo moverse. «Mira lo que has perdido», susurró la presencia en su mente. «Una vez fuiste un hombre. Tenías sueños, recuerdos, amabas, odiabas, sentías miedo, sentías alegría. Pero ahora, ¿qué eres ahora?». Marco miró sus manos. Eran extrañas, con dedos, 5 en cada una. ¿Para qué servían? No sé. Ya no eres nada, solo un recipiente vacío, carne que aún respira, pero sin alma, sin identidad, sin ti. El fuego se extendía. Las ánforas comenzaron a calentarse. Una se rajó con un sonido agudo. El aceite dentro se derramó alimentando las llamas. El calor era intenso ahora. Marco debía moverse, debía salir, pero había olvidado cómo. Olvidaste tu nombre, luego olvidaste tu pasado, ahora olvidas tu futuro. Pronto olvidarás el presente. Y cuando eso pase, dejarás de existir. No como muerte. Muerte implica que alguna vez viviste. Tú simplemente dejarás de ser. Marco trató de levantarse. Sus piernas no respondieron.
No porque estuvieran paralizadas, sino porque había olvidado cómo decirles que se movieran. ¿Qué eran las piernas? ¿Para qué servían? Miró hacia abajo. Vio las piernas, pero no entendía la conexión entre ellas y él. El humo llenaba la bodega ahora, espeso, negro. Marco tosió violentamente. Sus pulmones ardían. ¿Pulmones? ¿Qué eran los pulmones? Marco respiró. El humo entró. Tosió de nuevo. Respirar. ¿Qué era respirar? El aire entraba, salía, entraba, salía. ¿Pero por qué? Marco trató de recordar. Era importante. Sin respirar, pasaba algo malo. ¿Qué? Morir. ¿Qué era morir? El fuego rugía ahora. Las llamas saltaban de ánfora en ánfora. La madera del casco comenzó a quemarse. Marco miró las llamas. Eran hermosas. Naranja y rojo y amarillo bailando juntos. Debería tener miedo. Lo sabía, pero había olvidado qué era el miedo. «Casi has terminado», susurró la presencia. «Solo un poco más y no quedarás nada de ti. Solo carne vacía mirando el fuego hasta que las llamas te consuman. Pero quiero mostrarte algo antes de que te vayas. Quiero que veas lo que eras». Y entonces Marco vio. Imágenes inundaron su mente. No recuerdos. Eran más que eso. Vivió de nuevo. Se vio a sí mismo de niño, jugando en las calles de... ¿Dónde? Una ciudad, con su hermana, riendo. Se vio de joven, entrenando con la espada de madera, golpeando el poste de práctica hasta que sus manos sangraban. Se vio en Germania, marchando con su legión. El frío que le calaba hasta los huesos, el miedo constante, la batalla, la sangre, los gritos. Se vio conociendo a una mujer, hermosa, con ojos oscuros, sonriendo. ¿Cómo se llamaba? Livia. Se llamaba Livia. Se vio casándose. El templo de Juno, los votos, la alegría. Se vio sosteniendo a un bebé. Su hija, Julia, con los ojos cerrados durmiendo en sus brazos. Se vio trabajando en el puerto, día tras día, aburrido pero seguro, y al final de cada día volviendo a casa. A Livia, a Julia, a su familia. Y entonces las imágenes se desvanecieron, y Marco se dio cuenta de que había olvidado todo eso. Livia, ¿quién era Livia? Julia, ¿quién era Julia? Nombres sin significado, rostros sin contexto. «Esto es lo que has perdido», susurró la presencia, «y nunca lo recuperarás». Marco abrió la boca. Quiso gritar, quiso llorar, quiso golpear la estatua negra hasta que sus manos sangraran, pero había olvidado cómo hacer todo eso. Solo se quedó arrodillado, mirando, vacío. Una viga del techo se rajó. Cayó golpeando el suelo junto a Marco. Las brasas saltaron. Una quemó su brazo. Marco la miró. Vio su piel enrojecerse. Debía doler, pero había olvidado qué era el dolor. El humo era tan espeso que ya no podía ver la estatua, pero podía sentirla, mirándolo, satisfecha. «Adiós, pequeño ser», vino el último susurro. «Fuiste entretenido, más que la mayoría. Pero ahora es hora de que olvides cómo existir». Marco sintió que la última conexión se rompía. Ya no sabía dónde estaba. Ya no sabía qué era. Ya no sabía que alguna vez había existido. Solo era carne, vacía, esperando. Y entonces, incluso eso se detuvo, porque olvidó que necesitaba respirar. Su pecho dejó de moverse. Su corazón siguió latiendo un momento más. Luego se detuvo también. Marco Lucius Verus dejó de existir. No murió. Porque para morir primero debes haber vivido. Y Marco ya no recordaba haber vivido nunca. El Fortuna ardió. Las llamas subieron de la bodega a la cubierta. Lamieron las velas púrpuras, devoraron las cuerdas, hicieron estallar las ánforas de aceite una por una. Desde el muelle, Rufus y los otros estibadores vieron el humo. Negro, espeso, subiendo en una columna recta hacia el cielo oscurecido. «¡Fuego!», gritó alguien. «El Fortuna está ardiendo». Los hombres corrieron con cubos de agua del mar, pero era demasiado tarde. El fuego ya había consumido media cubierta. «¿Dónde está Marco?», gritó Rufus. «¿Alguien vio salir a Marco?». Nadie respondió. Rufus miró el barco en llamas. Las llamas saltaban ahora de mástil a mástil. El calor era tan intenso que podía sentirlo desde el muelle. «Marco», susurró Rufus. «Por Neptuno, Marco». El prefecto del puerto llegó corriendo. Era un hombre gordo llamado Quintus Fabius Maximus. Le gustaba el vino y odiaba trabajar. Llevaba su túnica mal puesta y olía a taberna. «¿Qué pasó?», jadeó. «¿Quién empezó este fuego?». «Marco subió a inspeccionar el barco», dijo Rufus. «Hace una hora. No ha salido». El prefecto miró el Fortuna.
Las llamas rugían ahora. Toda la estructura de madera crujía mientras se consumía. ¿Está muerto? No lo sé, pero si está en la bodega... El prefecto asintió lentamente. Entonces está muerto. Nadie puede sobrevivir a eso. Miró a los estibadores. Mantengan alejados a los otros barcos. Si las llamas se extienden... Un estruendo los interrumpió. El mástil principal del Fortuna se derrumbó. Cayó sobre la cubierta con un impacto que hizo temblar el muelle. Las brasas saltaron, algunas cayendo al agua, otras aterrizando en la madera del muelle. Los hombres corrieron a apagarlas antes de que prendieran fuego al puerto entero. El Fortuna ardió toda la noche. A la mañana siguiente no quedaba nada, solo madera carbonizada flotando en el agua turbia del puerto, cenizas que formaban una película gris sobre la superficie, y el olor a quemado que se aferraba al aire. Buscaron el cuerpo de Marco durante 3 días. No encontraron nada, ni huesos, ni ropa, ni su pugio, ni su tablilla de cera. Nada, como si nunca hubiera existido. El prefecto Quintus declaró que había sido un accidente, que Marco había volcado su lucerna en la bodega, que el aceite se había derramado, que el fuego se había descontrolado. Una muerte trágica, pero accidentes pasaban en los puertos, especialmente con barcos cargados de aceite inflamable. La familia de Marco, su esposa Livia y su hija Julia recibieron una compensación, 50 denarios. No mucho, pero era lo estándar por la muerte de un portitor. Livia lloró. Julia preguntó cuándo volvería su padre. Nadie les habló de la estatua. Nadie les habló de la tripulación muerta con expresiones de confusión en sus rostros. Nadie les habló de lo que realmente había pasado en la bodega del Fortuna, porque nadie lo sabía, excepto uno. 3 días después del incendio, un mercader de vino llamado Titus Cornelius Sulla estaba buscando entre los escombros flotantes del Fortuna. Titus era conocido en Ostia por su flexibilidad moral. Si algo podía venderse, Titus lo vendería. No importaba de dónde viniera. Y había oído rumores de que el Fortuna llevaba un cargamento valioso. Aceite fino, vino de Chipre, papiros, tal vez incluso oro. Algo debía haber sobrevivido al fuego. Remó en un pequeño bote entre los restos, madera carbonizada, trozos de ánfora rota, cuerdas quemadas, y entonces vio algo negro flotando justo bajo la superficie. Titus se inclinó, metió la mano en el agua y lo sacó. Era un pedazo de piedra, basalto negro, tallado con símbolos extraños, aproximadamente del tamaño de su mano. Pesado, frío al tacto incluso bajo el sol de mediodía. Titus lo giró observándolo. No sabía qué era. Parte de una estatua, tal vez, o un amuleto egipcio. Los romanos ricos pagaban fortunas por antigüedades egipcias. Lo guardó en su túnica y remó de vuelta al muelle. Esa noche Titus puso el pedazo de basalto en su mesa. Encendió una lucerna. Se sirvió vino y se sentó a examinarlo más de cerca. Los símbolos tallados en la piedra eran extraños, no como los jeroglíficos que había visto en papiros egipcios, más antiguos, más primitivos, pero mientras los miraba sintió algo, una sensación extraña en la parte de atrás de su mente, como si algo lo observara. Titus parpadeó, sacudió la cabeza. Demasiado vino probablemente. Siguió mirando. Los símbolos parecían moverse ligeramente bajo la luz de la lucerna. Espirales que giraban, líneas que se doblaban. Titus frunció el ceño, se acercó más, y entonces escuchó algo, no con sus oídos, en su mente, un susurro, sin palabras, solo una presencia. «Hola», susurró la presencia. Titus dejó caer su copa de vino. «¿Quién? ¿Qué? ¿Recuerdas tu nombre?» Yo soy Titus, Titus Cornelius Sulla. ¿Estás seguro?» Y Titus, mirando el pedazo de basalto negro sobre su mesa, sintió que algo frío le tocaba la mente, como dedos que hurgaban entre sus pensamientos, buscando, tomando, vaciando. Titus Cornelius Sulla desapareció 3 días después. Su esposa lo encontró sentado en el suelo de su tablinum, su estudio, mirando la pared. «Querido», había dicho ella, «¿qué haces ahí sentado? La cena está lista». Titus había girado la cabeza lentamente para mirarla, y ella había visto algo en sus ojos que la heló hasta los huesos, vacío, puro y absoluto. «¿Quién eres?», había preguntado él con voz confusa. «Soy Claudia, tu esposa. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo?» Titus había mirado sus propias manos. «¿Esposa? ¿Qué es esposa?»
Claudia había llamado a un médico. El médico, un griego llamado Dioscórides, había examinado a Titus. Le había preguntado su nombre. Titus no pudo responder. Le había preguntado dónde vivía. Titus no lo sabía. Le había preguntado si reconocía a su esposa. Titus había mirado a Claudia como si fuera una extraña. El médico había declarado que era algún tipo de fiebre del cerebro. Poco común, pero no imposible. A veces los hombres perdían la memoria por golpes en la cabeza o fiebres altas. Había recetado hierbas, sangrías, oraciones a Asclepio. Nada había funcionado. Titus había dejado de hablar al segundo día. Simplemente se sentaba y miraba las paredes. Al tercer día había dejado de comer. Claudia le ponía comida en la boca. Él la escupía. No porque estuviera enfermo, sino porque había olvidado para qué servía la comida. Al cuarto día había dejado de respirar. El médico había declarado muerte natural, una fiebre que había afectado el cerebro. Trágico, pero no inusual. Claudia había llorado, pero había heredado la casa y el negocio de Titus, y entre sus posesiones había encontrado el pedazo de basalto negro. Era extraño, frío, cubierto de símbolos que dolían mirar. Claudia no sabía qué era, pero parecía valioso. Antiguo. Decidió venderlo. Claudia llevó el pedazo de basalto a un comerciante de antigüedades cerca del foro de Ostia. El comerciante, un viejo romano llamado Publius, lo examinó con interés. «Es egipcio», había dicho. «Muy antiguo, anterior a los faraones, diría yo». «¿Dónde lo conseguiste?» «Mi esposo lo encontró en el puerto», mintió Claudia, «entre los restos del barco que se incendió». Publius había asentido. «El Fortuna, oí sobre eso. Terrible. ¿Tu esposo era Titus el mercader de vino?» «Sí. Lamento su muerte». «Gracias». Publius había girado el pedazo de basalto en sus manos. «Te daré 20 denarios por él». 30. 25. Claudia había aceptado. Publius había guardado el pedazo de basalto en una caja de madera. Lo había puesto en su estantería junto a otras antigüedades, estatuillas de bronce de dioses egipcios, escarabajos tallados en jade, amuletos de oro. Esa noche, después de cerrar su tienda, Publius había cenado solo. Su esposa había muerto hace 2 años. Sus hijos vivían en Roma. Estaba acostumbrado a la soledad. Había bebido vino. Había comido pan y queso. Luego había subido a su estudio para revisar su inventario. Sus ojos habían caído sobre la caja de madera con el pedazo de basalto. Sintió curiosidad. Aún no lo había examinado apropiadamente. Abrió la caja. El pedazo de basalto estaba ahí. Negro, frío, con esos símbolos extraños. Publius lo sacó. Lo puso bajo la luz de su lucerna. Los símbolos parecían brillar tenuemente. «Fascinante», murmuró. Se inclinó más cerca para verlos mejor. Y entonces sintió algo, una presencia en su mente. «Hola», susurró. Publius dejó caer el pedazo de basalto. «¿Qué?» Pero ya era demasiado tarde. Los dedos invisibles ya estaban hurgando en su mente, buscando, tomando, vaciando. La mañana siguiente, la sirvienta de Publius lo encontró sentado en su estudio, mirando la pared. Sin parpadear, llamó su nombre. Él no respondió. Lo sacudió. Él cayó al suelo como un saco de grano. Sus ojos seguían abiertos, pero no había nadie dentro. La sirvienta gritó. Vinieron los vecinos, luego la guardia del puerto, luego un médico. Publius seguía respirando. Su corazón seguía latiendo, pero no hablaba, no se movía, no reaccionaba a nada. El médico declaró que era un tipo extraño de parálisis, probablemente un castigo de los dioses por algún pecado. Recomendó sacrificios en el templo de Asclepio. Publius murió 3 días después. Simplemente dejó de respirar, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. La tienda de Publius fue cerrada. Su inventario fue vendido en subasta para pagar sus deudas. El pedazo de basalto fue comprado por un senador de Roma llamado Gaius Octavius Rufus. Gaius era coleccionista de antigüedades egipcias. Tenía una villa en las colinas de Roma llena de estatuas, papiros, sarcófagos. Pagó 50 denarios por el pedazo de basalto, más de lo que valía, probablemente. Pero le gustaban las cosas extrañas. Hizo que lo llevaran a su villa. Lo puso en su triclinium, su comedor, sobre un pedestal de mármol. Esa noche cenó con 3 amigos, todos senadores, todos hombres importantes. Bebieron vino de Falerno, comieron faisán asado, discutieron política, y mientras cenaban, uno de los amigos notó el pedazo de basalto. «¿Qué es eso, Gaius?» «Una antigüedad egipcia.
La compré hoy. ¿No es fascinante? El amigo se acercó a examinarlo. Los símbolos son extraños. Nunca he visto jeroglíficos así. Porque no son jeroglíficos comunes, son anteriores a las dinastías faraónicas. O eso me dijeron. El amigo tocó el basalto. Frío, suave, extrañamente pesado para su tamaño. Es inquietante, dijo. ¿Inquietante? ¿Por qué? No sé, simplemente me hace sentir observado. Gaius se rió. Demasiado vino, amigo mío. Pero esa noche, después de que sus invitados se fueron, Gaius se quedó solo en su triclinium mirando el pedazo de basalto. Y sintió lo mismo, como si algo lo observara. Se acercó. La luz de las lucernas hacía que los símbolos parecieran moverse. Gaius extendió la mano. Tocó el basalto. Frío, tan frío que casi quemaba. Y entonces escuchó el susurro. ¿Recuerdas tu nombre? Gaius Octavius Rufus era un hombre poderoso, senador, propietario de 3 villas, inversor en minas de plata en Hispania, amigo personal del emperador. Tenía 52 años, había vivido una vida de lujo y poder. Había ordenado la muerte de enemigos políticos, había comprado jueces, había sobornado a magistrados. Nada lo asustaba, hasta que escuchó el susurro. ¿Recuerdas tu nombre? Gaius retrocedió. La mano que había tocado el basalto estaba helada. ¿Quién dijo eso? Su voz temblaba. ¿Quién está ahí? Silencio. Gaius miró alrededor de su triclinium. Vacío. Las lucernas proyectaban sombras danzantes, pero no había nadie. «Es el vino», murmuró. «Demasiado falerno. Necesito dormir». Se dio vuelta para irse. «No puedes irte». Gaius se detuvo. La voz, si era una voz, no venía de fuera. Venía de dentro, de su propia mente. «Mírame». «No», susurró Gaius. «Sea lo que seas, no voy a...» Sus piernas se movieron solas. Lo llevaron de vuelta al pedestal. Lo obligaron a mirar el pedazo de basalto. Los símbolos tallados brillaban ahora. No con luz real, sino con algo más oscuro. Algo que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Ahí susurró la presencia. «Mucho mejor». Gaius trató de apartar la vista. No pudo. Sus ojos estaban fijos en los símbolos, y mientras miraba, los símbolos comenzaron a moverse. Girando, entrelazándose, formando patrones que dolían ver pero que no podía dejar de mirar. «Eres un hombre importante», dijo la presencia. «Poderoso, rico, respetado. Pero, ¿qué eres realmente?» Soy Gaius Octavius Rufus, senador de Roma. ¿Estás seguro?» «Por supuesto que estoy seguro. ¿Recuerdas tu primer día en el Senado?» Gaius frunció el ceño. «Era hace muchos años. Yo tenía... ¿Cuántos años tenía? ¿35? ¿6?» No podía recordar. ¿Recuerdas por qué te hiciste senador? Mi padre. Él era senador. Yo heredé su posición cuando... ¿Qué? ¿Había muerto su padre? ¿O se había retirado? Gaius no podía recordar. «Interesante», susurró la presencia. «Tus recuerdos ya se están deslizando, más rápido de lo esperado. Tal vez porque eres viejo. La mente vieja es más frágil». «No», Gaius sacudió la cabeza violentamente. «Esto no está pasando. Es solo una alucinación, un sueño. Voy a despertarme y... No vas a despertar, porque esto no es un sueño. Esto es real, tan real como el aire que respiras, tan real como el corazón que late en tu pecho. Por ahora». Gaius sintió que algo frío le tocaba los pensamientos, como dedos que hurgaban entre sus recuerdos, buscando las cosas más importantes, las cosas que lo definían. Tu padre. Gaius vio el rostro de su padre, alto, severo, con barba gris, y entonces el rostro se desvaneció, como tinta lavada por agua. «Borrado». «No», gritó Gaius. Él era... Pero no podía completar la frase, porque ya no sabía quién había sido su padre. Tu primera esposa. Murió joven, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Era borrado. Tu hijo, el que perdiste en Germania, soldado joven, valiente. ¿Cómo se llamaba? Era el borrado. Tus enemigos, los hombres que ordenaste matar, sus rostros, sus nombres, todo lo que te hizo poderoso. Borrado, borrado, borrado. Gaius cayó de rodillas. Lágrimas corrían por sus mejillas. «Por favor», susurró. «Por favor, para. Soy importante. Soy senador. Soy... Ya no.
y Gaius sintió que su identidad entera se deslizaba como arena entre dedos. Ya no recordaba su nombre, ya no recordaba su posición, ya no recordaba nada de lo que lo había hecho él. Solo era carne, vacía, esperando. La mañana siguiente, los esclavos de Gaius lo encontraron sentado en el triclinium, mirando el pedazo de basalto, sin parpadear. Lo llamaron, no respondió. Lo sacudieron, no reaccionó. Trajeron a un médico. El médico lo examinó. Su corazón latía, sus pulmones respiraban, pero no había nadie en casa. El médico declaró que era algún tipo de ataque, común en hombres de su edad. A veces el cerebro simplemente se apagaba. Recomendó mantenerlo cómodo hasta que muriera. Gaius murió 3 días después. Simplemente dejó de respirar, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. La muerte de un senador era asunto serio. Hubo investigaciones, rumores de envenenamiento, acusaciones políticas, pero no encontraron nada, solo un viejo que había sufrido un ataque cerebral. Los bienes de Gaius fueron subastados, su villa fue vendida a otro senador, su colección de antigüedades fue dispersada entre varios compradores, y el pedazo de basalto fue comprado por un comerciante que lo vendió a un coleccionista, que lo vendió a un noble, que lo vendió a un templo, que lo vendió a un museo privado. Y en cada parada de su viaje, alguien moría. No siempre inmediatamente. A veces tomaba días, a veces semanas, pero siempre de la misma manera. Confusión, olvido, vacío, muerte. Y nadie conectaba los puntos, porque ¿quién sospecharía de un pedazo de piedra? Los registros históricos mencionan algo extraño que pasó en Roma en el año 117 después de Cristo. Una serie de muertes inexplicables, todas con el mismo patrón. Hombres y mujeres, nobles, mercaderes, esclavos, que de repente perdían la memoria, olvidaban sus nombres, olvidaban a sus familias, olvidaban cómo vivir y luego morían. Los médicos de la época lo llamaron dementia fulminans, demencia fulminante. Un castigo de los dioses, decían algunos. Una enfermedad nueva del este, decían otros. Pero nadie sabía la verdadera causa, porque el pedazo de basalto seguía moviéndose, de mano en mano, de casa en casa, de ciudad en ciudad, y donde quiera que iba dejaba un rastro de mentes vacías. Los registros se vuelven confusos después del año 120 después de Cristo. Hay referencias a un objeto maldito que fue confiscado por la Guardia Pretoriana. Dicen que fue llevado a un almacén secreto en Roma, un lugar donde guardaban cosas peligrosas, armas extrañas, venenos exóticos, libros prohibidos y objetos que no podían explicarse. El pedazo de basalto fue puesto en una caja de plomo, sellada con cera, marcada con advertencias, no abrir, maldición de los dioses, y ahí se quedó, durante años, décadas, siglos, pero las cajas no duran para siempre, el plomo se corroe, la cera se agrieta, las advertencias se olvidan, y en algún momento, nadie sabe exactamente cuándo, la caja fue abierta de nuevo. Algunos dicen que fue durante las excavaciones de las catacumbas en el siglo XVII. Otros dicen que fue durante las excavaciones arqueológicas de Ostia Antica en el siglo XIX. Otros dicen que nunca fue encontrada, que sigue enterrada en algún lugar bajo Roma, esperando. Pero hay historias de arqueólogos que encontraron pedazos de basalto negro tallado con símbolos extraños en las ruinas de Ostia. Historias de coleccionistas que compraron estas piezas y luego desaparecieron, o murieron de formas extrañas, o simplemente se volvieron locos. En 1962, un arqueólogo italiano llamado Giuseppe Fiorelli estaba excavando en las ruinas del puerto antiguo de Ostia. Encontró algo enterrado bajo metros de lodo y escombros. Un pedazo de piedra negra, basalto, tallado con símbolos que no pudo identificar. Fiorelli era un hombre racional, científico. No creía en maldiciones. Se llevó el pedazo de basalto a su oficina en Roma para estudiarlo. Esa noche su asistente lo encontró sentado en su escritorio, mirando el basalto, sin parpadear. Lo llamó. Fiorelli no respondió. Lo sacudió. Fiorelli cayó al suelo. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Fiorelli fue llevado al hospital. Los doctores no encontraron nada malo físicamente, pero nunca volvió a hablar. Murió 6 meses después en un asilo. El pedazo de basalto desapareció de su oficina. Nadie sabe dónde está ahora. Esta es la historia del barco fantasma de Ostia, del Fortuna que llegó en silencio, de Marco Lucius Verus que subió a bordo esperando encontrar contrabando, y encontró algo mucho peor. Encontró una puerta
una puerta a algo que existió antes de que los humanos aprendieran a tallar piedra, antes de que construyeran ciudades, antes de que nombraran a los dioses, algo que no tenía forma propia, algo que existía en los espacios entre las cosas, en las grietas de la realidad, y que se filtraba a través de objetos, estatuas, piedras, cosas que alguna civilización olvidada había tallado con símbolos que eran más que decoración. Eran invitaciones. La estatua en el Fortuna era una de estas invitaciones, y cuando fue destruida por el fuego, se fragmentó. Pero los fragmentos todavía llevaban la esencia de lo que había sido, como pedazos de un espejo roto que todavía reflejan. Y esos fragmentos se dispersaron. Algunos se hundieron en el lodo del puerto, otros fueron arrastrados por las corrientes al Mediterráneo. Algunos fueron encontrados, vendidos, coleccionados, y donde quiera que terminaron, el olvido siguió. Las ruinas de Ostia Antica todavía existen. Puedes visitarlas, caminar por las calles de piedra donde Marco caminó hace 2000 años, ver el puerto donde el Fortuna llegó en silencio, ver los almacenes donde se apilaban las ánforas de aceite y vino. Los turistas van ahí cada día. Toman fotos, compran souvenirs y a veces alguien encuentra algo, un pedazo de piedra negra entre las ruinas, tallado con símbolos extraños, frío al tacto, y se lo llevan a casa. Como recuerdo, si alguna vez visitas Ostia, si alguna vez caminas por esas ruinas antiguas y encuentras un pedazo de basalto negro con símbolos tallados, déjalo ahí. No lo toques, no lo mires demasiado tiempo y definitivamente no te lo lleves a casa, porque algunas cosas no deberían ser recordadas y algunas cosas no deberían ser olvidadas. Y esta cosa solo quiere una cosa: vaciarte, tomar todo lo que eres, tus recuerdos, tu identidad, tu alma, y dejarte como carne vacía, sin nombre, sin pasado, sin futuro, sin ti. Los guardias nocturnos en Ostia Antica a veces reportan cosas extrañas, pasos en las calles vacías, cuando no hay nadie, voces susurrando en lenguas muertas, y a veces, en las noches sin luna, cuando la oscuridad es absoluta, dicen que puedes ver un barco, un trireme con velas púrpuras, deslizándose en silencio sobre tierra seca, como si el puerto antiguo todavía existiera, como si el Tíber todavía fluyera donde ahora solo hay ruinas, y en la cubierta de ese barco fantasma hay una figura, un hombre con túnica manchada, con un pugio oxidado en el cinturón, con una lucerna en la mano. Marco, todavía buscando, todavía tratando de recordar por qué subió a ese barco, todavía tratando de recordar su nombre, pero nunca lo recordará, porque algunas cosas, una vez olvidadas, se pierden para siempre. El puerto de Ostia es la boca que alimenta a Roma, pero a veces, la boca también traga, y lo que traga nunca regresa.